Descubre qué hay detrás de tu forma de comer y atrévete a vivir la vida que se te antoja. Esto es ¿De qué tiene hambre tu vida? Con Ana Arismendi. Este es el episodio 193, Fatiga por compasión. Hola comunidad, ¿qué tal? Espero que este audio les encuentre muy bien. Yo soy Ana Arismendi, directora del Instituto de Psicología de la Alimentación, desde donde ofrecemos programas para personas que desean sanar y transformar su relación psicológica con la comida y también entrenamientos y formaciones para profesionales de la salud que desean especializarse en esta disciplina. La psicología de la alimentación estudia básicamente por qué comemos como lo hacemos. O sea, cuáles son los factores psicológicos y fisiológicos implicados en la conducta alimentaria. Y en el instituto desarrollamos y enseñamos líneas de tratamiento innovadoras e integrales para lograr una relación saludable y gozosa con la comida. Si quieren saber más, visiten psicoalimentación.com. Bien, pues comencemos con el programa de hoy, que está dedicado con mucho cariño a mis colegas profesionales de la salud y también a las personas que se dedican a ayudar a otros de manera profesional o en el ámbito personal. Porque les voy a hablar de una condición que los profesionales de la salud y las personas que se dedican a asistir a otros podemos experimentar. Es más, les diría que muy probablemente vamos a experimentar en algún momento de nuestra carrera o en varios momentos de ella. Y esta condición es la fatiga por compasión. El término fatiga por compasión fue acuñado por el Dr. Charles Fieldy, un psicólogo estadounidense que hoy en día es director del Instituto de Traumatología de la Universidad de Tulane en New Orleans. Y se refiere a un estado de agotamiento físico, mental y emocional que resulta de ayudar a otras personas que viven con dolor físico o sufrimiento psicológico. A ver, los que nos dedicamos a ayudar a otros, estamos en constante exposición al dolor físico, a la enfermedad mental, a situaciones de peligro al tratar con personas cuya salud está en riesgo y que no están estables mentalmente. Entramos en contacto frecuentemente con la muerte, con la frustración, el enojo, la desesperación, la apatía, tanto de los pacientes como de sus familiares. Y estamos escuchando constantemente historias perturbadoras de trauma, abuso, violencia, opresión, injusticia. Y todo esto, para los que somos psicólogos, psicoterapeutas, médicos, enfermeras, pues es el pan nuestro de cada día. Es con lo que nos enfrentamos en las al menos 8 horas de trabajo diarias. Y aunque son temas que nos apasionan y es un trabajo que elegimos, que disfrutamos, que nos brinda mucha satisfacción que va más allá de la compensación económica, pues el contacto tan frecuente y directo con el dolor y el sufrimiento nos impactan. Y esto ocurre simplemente porque somos personas. Y aunque seamos profesionales de estos temas, somos un grupo también de personas sensibles que hemos desarrollado empatía y compasión y que eso juega a nuestro favor en el vínculo con nuestros pacientes, pero que también es un factor de riesgo para desarrollar fatiga por compasión cuando no sabemos manejar todo esto. Entonces, la fatiga por compasión es un estado de estrés crónico que se manifiesta como una preocupación constante por las personas a las que ayudamos y que se siente como un agotamiento generalizado que afecta nuestra vida. ¿Cómo podemos identificar la fatiga por compasión? Estos son los principales síntomas. Preocupación constante por los pacientes. Como decimos coloquialmente, llevarnos a los pacientes a casa, no poder dejar el trabajo en el trabajo. Entonces, este síntoma consiste en estar pensando constantemente en lo que ocurre en sesión con una persona, en su diagnóstico, estar pensando en su tratamiento, en cómo podemos ayudarla mejor.
Y también no es solamente tener este pensamiento constante en los pacientes, sino también no poder dejar de pensar en los temas relacionados con nuestra práctica. Por ejemplo, todo el tiempo estar pensando y estudiando sobre nuestra especialidad, no sé, en mi caso, sobre trastornos alimenticios, para otro colega será autismo, para otro cáncer, para otro diabetes, pero a un grado de volvernos monotemáticos, o sea, solamente que toda nuestra vida gira en torno a ese tema que nos interesa. Yo que pues les comparto, he experimentado fatiga por compasión y por eso conozco muy bien de lo que les estoy hablando. Hubo un tiempo en que me la pasaba todo el día, pero de verdad todo el día sumergida en mi tema. O sea, por la mañana escuchaba un podcast relacionado a alimentación, a psicología, a neuropsicología, a nutrición mientras me bañaba y me arreglaba. Después escuchaba un audiolibro en el coche y después pues me ponía a dar terapia, a dar clases, a leer más sobre este tema, a estudiar, a ver videos, a compartir en redes sociales sobre lo mismo, a intercambiar con colegas. Y me di cuenta que esto me mantenía en un estado constante de estrés, porque imagínense ir escuchando en el coche historias de personas que se habían recuperado de una adicción y luego en el consultorio acompañar a mis pacientes, que además mis pacientes son complejos, y luego enseñar clases sobre trastornos de la conducta alimentaria y contener a mis grupos terapéuticos y luego supervisar a colegas y al final cerrar el día leyendo un artículo sobre el cerebro y el abuso sexual. Pues obviamente que me costaba trabajo relajarme, que no podía dormir bien y que todo el tiempo estaba alerta. Entonces, para los que nos apasiona nuestra profesión y sentimos una gran vocación, creo que es importante reflexionar que fácilmente la pasión se puede convertir en obsesión y que el compromiso con la actualización puede transformarse en autoabuso. Y entonces ahí es donde hay que tener mucho cuidado. Otros síntomas de la fatiga por compasión son una incapacidad para relajarse, incluso durante el fin de semana o las vacaciones, y que se puede manifestar también a través de problemas de sueño. Otro síntoma es presentar reacciones emocionales abruptas y desproporcionadas, y esto generalmente ocurre con la familia, porque muchas veces podemos presentarnos en el trabajo como personas en total calma, dueñas de la situación, amables, pero explotar por cualquier cosa con la pareja o con los hijos. La irritabilidad es también otro síntoma de fatiga por compasión, o sea, estar enojados, reactivos, molestos todo el tiempo en el ámbito familiar o social. Es una forma en la que podemos darnos cuenta, sobre todo cuando no es típico de nosotros estar irritables. Y mucho ojo aquí porque cuando esta irritabilidad o las reacciones desproporcionadas se empiezan a manifestar también en el trabajo, si empezamos a explotar con alguien de nuestro equipo, quiere decir que la fatiga por compasión está llegando ya a un punto serio donde pues puede afectarnos gravemente. También la fatiga por compasión se empieza a expresar a través del cuerpo, porque tanto estrés obviamente empieza a generar síntomas físicos. Especialmente en estos casos, lo que aparecen son cefaleas y migrañas. Y yo les comparto que ese es mi caso en particular. Para mí la migraña ha sido una gran maestra desde mi infancia y noto que cuando empiezo a trabajar en exceso, a dejar poco tiempo para cosas que me relajan, cosas de ocio, cuando no estoy manejando correctamente lo que está pasando en el consultorio y cómo me impacta a mí como persona, mi maestra migraña vuelve a aparecer. También los dolores musculoesqueléticos son muy frecuentes, sobre todo en cuello, espalda, hombros y problemas digestivos. El abuso de sustancias y las conductas compulsivas son otro síntoma. Y atención, porque los profesionales de la salud no estamos exentos de utilizar recursos como la comida, el alcohol, el tabaco, el juego, las compras, las redes sociales como medios para manejar el estrés.
Entonces, la aparición o intensificación del uso de alguno de estos medios puede también estarnos hablando que por ahí hay fatiga. El aislamiento también es una característica típica. Y fíjense esto ocurre porque como estamos todo el día para atender a los demás, pues regresando a casa los fines de semana, lo que menos queremos es hacer algo por otra persona. O sea, ya estamos cansados de escuchar a la gente o de estar rodeados de personas, entonces buscamos estar solos. Y cuando eso no se gestiona correctamente, pues puede llevar al aislamiento social, familiar e incluso profesional. Cuando la fatiga por compasión está más avanzada, puede empezar a causar absentismo, que se falten a juntas en el trabajo, declinar, participar en proyectos e incluso empezar a cancelar citas con los mismos pacientes. Como mecanismo de defensa, muchos profesionales de la salud generan una aparente separación emocional de sus pacientes y colegas a través de una actitud apática, fría, cortante, dura e incluso hasta hostil. Yo recuerdo mucho a una enfermera que fue paciente mía que dirigía el área de neonatología en un hospital. Y ella me platicaba que recibía comentarios de sus compañeros de trabajo porque decían que era muy fría y dura, esa era su fama. Y ella me decía que desde hace muchos años, todos los días veía dolor en bebés recién nacidos, en sus mamás y familiares. Y que sentía que si no guardaba esa actitud, esa distancia y se permitía involucrarse con los chiquitos, ella creía que le podía dar una crisis nerviosa. Entonces vean cómo esa actitud era una forma de protegerse. Y claro, ella llegó a mí porque llevaba años con atracones. Otra forma, obviamente, de canalizar esas emociones y esa tensión. Y el problema, en su caso, es que, y en el de muchos de nosotros, es que al final ni los atracones ni la actitud distante, pues lograban realmente relajarla y mantenerla en equilibrio. Esa actitud le causaba ciertos problemas con algunos pacientes y colegas y también la empezaba a trasladar a su vida personal, con su pareja, con sus familiares. Los atracones además le causaban vergüenza, baja autoestima y ponían a su salud en riesgo porque ella vivía con diabetes. Entonces, también observen si han desarrollado algún tipo de mecanismo de defensa para evitar conectar con esas emociones, con esos pensamientos, quizá con esos recuerdos, con esas situaciones, con ese estrés que su trabajo les produce y que no saben otra forma para manejarlos. Otro síntoma de la fatiga por compasión es un sentimiento de inadecuación personal y profesional. Esto es la percepción de no ser suficiente. Muchas veces le pasa al clínico que siente que no está ayudando lo suficiente, que le falta saber más, que se frustra al no ver los avances que quisieran sus pacientes, que se enoja cuando un paciente abandona el tratamiento y eso lo traduce como yo no soy suficientemente bueno. Esto está ocurriendo en mi paciente porque yo no soy lo suficientemente capaz o profesional y eso empieza a dañar su autoconcepto, merma su autoestima y su confianza interna y eso pues le va a empezar a afectar en el trabajo y en otros ámbitos de su vida. En algunos casos también se pueden presentar flashbacks o pesadillas. A veces algunos profesionales suelen soñar con sus pacientes, con algo que vieron o escucharon en su trabajo. También, si llegan a experimentar flashbacks, tal como ocurre en el trastorno de estrés postraumático, en el que algunos estímulos pueden dispararles flashbacks, ya sea de sus sesiones con pacientes, de cosas que ocurrieron o de aspectos de su propia vida, esto puede ser muy perturbador y signo también de fatiga por compasión. Y otro síntoma es un descuido general. Cuando los profesionales empiezan a descuidar su alimentación, empiezan a ser demasiado sedentarios,
Incluso pueden empezar a descuidar su apariencia, higiene, su seguridad, sus relaciones personales. Estamos hablando de que pues hay algo que ocurre, algo que no está en balance. También otro síntoma es dejar de hacer actividades que antes causaban placer. Yo me di cuenta que por estar obsesionándome estudiando sobre mi especialidad, dejé de leer novelas y poesía o escuchar música. Yo desde niña he sido ávida lectora de novelas, de cuentos, o sea, la ficción me gusta mucho, me encanta perderme en historias y leer buena literatura. Y de pronto me di cuenta que hacía años que no leía una novela, o que por estar escuchando tanto podcast y audiolibro ya no escuchaba música. Entonces observen también si han dejado de hacer cosas que les gustan, que les dan placer, que simplemente hacen porque los relajan y las disfrutan por estar trabajando o por estar preocupados pensando en sus pacientes. Generalmente estos síntomas no aparecen de repente, sino que van apareciendo gradualmente y en diferente intensidad y van a ser diferentes para cada persona. Pero yo les diría que si presentan aunque sea solo uno, ya hay que poner atención. Y sobre todo porque un punto importante es que hay que entender que la fatiga por compasión es una condición crónica, o sea, no va a desaparecer solita. Al contrario, si no se atiende, pues se agrava con el tiempo y puede empezar a causar problemas más serios, o sea, trastornos de sueño importantes, que haya un abuso de sustancias, que haya ansiedad, que empiecen a haber trastornos de ansiedad, depresión y que todo esto, que haya, por ejemplo, también empiece a haber falta de concentración, distracciones y que todo esto lleve a cometer errores fuertes en el trabajo, que empiecen a tener problemas de convivencia con sus colegas, que empiecen a faltar al trabajo y pues todo esto les cause problemas laborales. Y también esta desconexión, reactividad e irritabilidad, pues puede afectar sus relaciones de pareja, sus relaciones con amigos, con familiares. Así es que, colegas queridos, si se identifican, no lo dejen pasar. Es momento de actuar. ¿Quiénes están más en riesgo de desarrollar fatiga por compasión? Bueno, como ya lo hemos platicado, pues en primerísimo lugar los profesionales de la salud de todas las especialidades, como enfermeras, médicos, psicólogos, fisioterapeutas, terapeutas ocupacionales, nutriólogos. También los profesionales de servicios de emergencia, como paramédicos, bomberos y policías. Personas que se dedican a la asistencia social, como voluntarios, personal de organizaciones sin fines de lucro, religiosos, misioneros. Otros profesionales que están en contacto con el sufrimiento y que se dedican a ayudar a otros, como por ejemplo trabajadores sociales, abogados, maestros. Y ojo, no solo las personas que trabajan directamente con los que sufren pueden presentar fatiga por compasión. También los que trabajan indirectamente con el tema, como el personal administrativo de clínicas, de hospitales, de centros penitenciarios, de centros de rehabilitación, de asilos, orfanatorios e instituciones de asistencia social, porque aunque, por ejemplo, la secretaria o el contador o el personal de intendencia no son los que están operando como el médico, no son los que están dando consulta como un psicólogo, como un nutriólogo, están en el ambiente de una clínica, de un hospital, de un centro y por lo tanto, pues ven todo y sobre todo sienten todo eso. Entonces también ellos pueden vivir fatiga por compasión e incluso yo les diría que mucho más porque van a tener menos recursos que un profesional de la salud para entender y manejar lo que están sintiendo. También las personas que tienen a su cargo el cuidado de algún familiar con alguna enfermedad física o mental están en alto riesgo de desarrollar fatiga por compasión. Y atención con esto, y le voy a dedicar otro episodio a hablar sobre fatiga por compasión en lo que se llama cuidadores primarios, es decir, la persona que está encargada primordialmente del cuidado del otro en el ámbito, digamos, personal o familiar, porque este es un sector súper descuidado de la atención de salud y que está en alto riesgo de desarrollar enfermedades, ansiedad y depresión a causa de la fatiga por compasión.
tener a cargo la responsabilidad de cuidar a otra persona es una gran responsabilidad que se puede vivir como una carga y que puede ser muy desgastante a todos niveles. Entonces, aunque ahora estoy hablando en particular de la fatiga por compasión en profesionales de la salud, quiero que sepan que todo lo que acabo de decir aplica a los cuidadores primarios y también en ellos se presentan algunas otras características, por eso más adelante haré un podcast sobre ese tema dedicado a ellos. Pero piensen en este caso, son como las mamás que tienen hijos con alguna condición física o mental y que requieren atención especial, los hijos de cualquier edad que cuidan a sus padres que están enfermos o que están ancianos, el convivir y cuidar a algún familiar que presenta una adicción, las personas que cuidan a algún familiar con alguna enfermedad mental. Yo recuerdo mucho a un paciente que, imagínense, se hacía cargo de cuidar a su mamá y 2 hermanos, los 3 con esquizofrenia. O, por ejemplo, mucho más en mi área de especialidad, pues las madres que tienen a su cargo a una hija con un trastorno de la conducta alimentaria. Entonces, todas esas personas es muy frecuente que desarrollen fatiga por compasión. Y también otro grupo que está en riesgo son las personas que se dedican a rescatar y cuidar animales. O sea, no solamente el cuidado de un humano puede generar esto, también el de animales. Piensen en veterinarios, en activistas, en personas que rescatan animales, que tienen refugios, también pueden desarrollar fatiga por compasión. ¿Cuál es la prevalencia? O sea, ¿qué tan frecuente es la fatiga por compasión en los profesionales de la salud? Bueno, ya saben que en Hispanoamérica no hay tantas estadísticas como en Estados Unidos, que en Estados Unidos, en la Asociación Americana de Prevención del Estrés, se reporta que alrededor del 60% de los profesionales de la salud que trabajan en hospitales, es la estadística que tienen, presentan síntomas de fatiga por compasión. Y uno de los trabajos donde hay mayor rotación de personal en el ámbito de la salud en Estados Unidos son las enfermeras. No sé si han visto que constantemente, o sea, se solicita, es un trabajo que se solicita, que hay mucha oferta. Y no es nada más porque falten enfermeras, enfermeros capacitados, sino porque es frecuente la incapacidad y es frecuente que abandonen ese tipo de trabajo. Estos también son estudios que se han hecho en Estados Unidos muy interesante y mucho es por esto, porque les empieza a afectar la salud, porque empiezan a desarrollar depresión o alguna otra enfermedad. Pero bueno, en el caso de Hispanoamérica encontré varios artículos interesantes sobre el tema y les comparto aquí 3. Uno es una investigación que se hizo en 54 centros de salud en Navarra, en España, y que concluyó que casi el 40% de los profesionales de atención primaria presentaban síntomas de fatiga por compasión y fíjense, varios con un alto índice de consumo de psicofármacos como ansiolíticos y antidepresivos, cerca del 30%. El artículo es de Navarro y colaboradores y la referencia está en las notas del episodio para que lo puedan leer con calma. También un estudio relevante es el que fue dirigido por la doctora Rodríguez Santos y colaboradores, publicado en los Anales Médicos de la Asociación Médica del Centro Médico ABC, aquí en la Ciudad de México, y es un estudio reciente, el 2018. En esta investigación se encontró que 46.2% del personal de salud en áreas críticas cumplían con el criterio completo de fatiga crónica y fatiga por compasión y el 18.1% con varios síntomas. También tienen las referencias en las notas. Y en un estudio hecho con enfermeras de instituciones de salud pública en el estado de Hidalgo, también aquí en México, los resultados arrojaron que un 33.8% de ellas presentaban síntomas de fatiga por compasión. Entonces vean que realmente no se puede generalizar, obviamente, a partir de estos estudios, pero sí nos hablan de que al menos una tercera parte de los profesionales que participaron en todas estas investigaciones sí reportaban este tipo de síntomas. Ahora, no todos los profesionales de la salud van a desarrollar fatiga por compasión y no con la misma intensidad. Y eso es porque, pues para que aparezca, se tienen que conjuntar diferentes factores de riesgo. Hay unos que son individuales y
generalmente las personas que desarrollan fatiga por compasión van a tener algunas de estas características que, digamos, los van a ser más vulnerables a. Uno que me parece muy interesante, pero que sí me parece muy lógico, es que están más en riesgo los hermanos mayores. O sea, los primogénitos, yo creo que tenemos, me incluyo porque yo soy hermana mayor, pues este condicionamiento y no sé si hasta este gen de que hay este como impulso de rescatar, de ayudar, de apoyar a otros. Para muchos también es algo que aprendieron porque eso se les demandó en casa de hazte cargo de los chicos, el ejemplo. Y no nada más, muchas veces el hermano mayor es el que suele apoyar a los hermanos más chicos, sino también a los padres. Entonces, bueno, para los hermanos mayores sepan que ese puede ser un factor de riesgo. También rasgos de personalidad controladores, sobreexigentes, perfeccionistas y con exagerado sentido de responsabilidad, incapacidad para poner límites, tener trauma sin resolver, esto es importante, personas que sean altamente empáticas y compasivas, personas con estilos de afrontamiento evitativo. Y si no saben qué es esto, escuchen el episodio 191 en el que les hablé sobre la evitación y en especial cómo la comida puede ser un mecanismo para intentar evitar emociones intensas, estrés o situaciones desagradables o dolorosas. También la falta de recursos de autocuidado, de manejo de estrés y de gestión emocional, la falta de habilidad en la gestión del tiempo y la organización personal, la falta de una red de apoyo sólida y el estar pasando por una situación de alto estrés en la vida personal como una muerte cercana, un divorcio, una enfermedad o deudas. Todos estos son factores de riesgo en lo individual. Y también hay factores medioambientales que pueden favorecer que un profesional de la salud desarrolle fatiga por compasión. Por ejemplo, trabajar en turnos vespertinos o nocturnos. Y esto se ha estudiado en Estados Unidos que puede ser por muchas razones. Primero por razones biológicas, porque pone al cuerpo en estado de estrés cuando tiene que estar trabajando en horas en las que debería estar descansando, altera todo su balance hormonal, su ritmo circadiano y eso también lo hace mucho más vulnerable al estrés. Pero también porque en muchos casos, sobre todo en hospitales, en clínicas, con personas de servicios de urgencia, que es donde más se ha estudiado la fatiga por compasión, pues se ha visto que puede haber más casos de emergencias a veces en las noches y de cosas un poco más fuertes, como por ejemplo crímenes. Entonces también si se trabaja en turnos vespertinos o nocturnos, pues hay como más riesgo de enfrentarse con este tipo de situaciones. Y también los cambios constantes de turnos. O sea, hay profesionales de la salud que constantemente, o sea, a veces hacen turnos de 12 por 12, 24 por 24, que están en la mañana, que están en la tarde, que a veces están en un lugar, a veces están en otro, que a veces les toca hacer guardia y a veces no. Y todo eso obviamente también afecta a nivel físico, a nivel emocional y a nivel social. O sea, es más complicado poder tener una vida social activa o, por ejemplo, ir a clases de algo que nos gusta cuando tenemos horarios tan cambiantes. Otro factor de riesgo es tener una sobrecarga de trabajo. Y bueno, quienes no estamos así, pero pienso en los colegas que trabajan sobre todo en instituciones públicas, donde tienen que ver una gran cantidad de pacientes en su turno, donde siempre hay mucho trabajo que hacer. Entonces, claro, esa sobrecarga de trabajo también impacta, la falta de organización en los procesos de los lugares donde se trabaja. Entonces, es increíble que a veces en empresas o en instituciones que incluso son grandes, hay mucha desorganización interna y eso genera estrés. Obviamente un ambiente laboral estresante y creo que ahí sí ninguno de los profesionales de la salud nos salvamos porque, bueno, la naturaleza de nuestro trabajo es así. Hacemos mucha intervención en crisis y como ya les decía, o sea, los temas con los que trabajamos pues son de mucho estrés y eso genera un ambiente laboral estresante. O sea, aunque uno no quiera, o sea, aunque se lleve bien con los compañeros y ponga aceites esenciales y todo, obviamente el recibir a una familia que llega perturbada, el recibir a un paciente que viene muy inestable, el hablar de temas, el tener que dar ciertos diagnósticos, el tener que avisar de una muerte, o sea, todo eso hace que el ambiente laboral pues sí tenga cierto grado de estrés.
También, obviamente, es un factor de riesgo el que las relaciones laborales sean poco enriquecedoras o que abiertamente haya problemáticas en el equipo de trabajo. La falta de recursos materiales. Nuevamente pienso en las instituciones de salud pública en las que, o sea, faltan camas en los hospitales, faltan medicamentos, o sea, falta lo básico para hacer el trabajo. A veces faltan sillas donde sentarse. Entonces, obviamente, eso aumenta el estrés. Cuando las condiciones de trabajo son pobres o de peligro. Estoy pensando en paramédicos, en policías, en bomberos, que realmente ponen en riesgo su salud, en todos los psicólogos que dan intervención en crisis, que van a sitios donde, por ejemplo, hubo un desastre natural. Pienso también aquí en todo el personal militar que apoya mucho en este tipo de cosas, de desastres naturales, y que también ellos se están poniendo en peligro. También se sabe que a mayor exposición directa con el shock o el trauma, pues va a haber mayor posibilidad de desarrollar fatiga por compasión y de mayor intensidad. O sea que, por ejemplo, el paramédico que está ahí directamente donde fue, no sé, un choque y está ahí directamente con las personas que vivieron ese choque, pues obviamente va a haber más riesgo que quizá ya el médico que ve en una quinta consulta a la persona herida. Y también otro factor es el desconocimiento institucional de esta condición. Y yo les diría que en general, en la mayoría de los países, aún en Estados Unidos y aún en los países de primer mundo, hay mucho desconocimiento sobre la fatiga por compasión. Y por lo tanto, pues hay falta de políticas de prevención, no hay programas de tratamiento, no hay sensibilidad sobre este tema. Y pues en todos los trabajos siempre se está exigiendo que el profesional sea excelente, que cuide de una manera ética a los pacientes, pero ¿y quién ayuda al que ayuda? ¿Y quién comprende al que se dedica a comprender? Entonces, queridos colegas, si ustedes se identifican, pues la buena noticia es que quiero que sepan que todos estos síntomas que pueden estar experimentando tienen un nombre, tienen una razón, tienen una causa y lo mejor es que no están solos. Muchos los experimentamos y esto es algo que se puede tratar, que se puede revertir y que se puede prevenir. Entonces, ahí les van unas pautas para que empiecen a trabajar y a resolver con la fatiga por compasión o que la empiecen a prevenir. Primero es edúquense sobre este tema. Como les decía, no se sabe mucho sobre esta condición y pues no podemos transformar lo que ni siquiera reconocemos que existe. Entonces, aprendan más sobre esto. Otro consejo es que se hagan el hábito de descargar diariamente lo que ocurrió en su trabajo. O sea, tienen que hacer una descarga mental, emocional y física para que no se les quede todo guardado y se empiece a acumular y el rato explote como olla de presión. Entonces, una forma sencilla de hacerlo es escribiendo. Yo en lo personal lo hago. Yo tengo un diario, un cuaderno especial en el que hago una descarga y ese diario no está en mi casa, ese diario está en mi oficina porque ahí lo dejo, ahí se queda. Entonces, antes de irme, antes de cerrar todo, escribo lo que pasó en el día, cómo me sentí y además eso lo combino con mover a mi cuerpo, porque acuérdense, hay que descargar mentalmente, entonces escribo mis pensamientos, escribo cómo me sentí para descargar emocionalmente y además descargo físicamente. Entonces siempre cierren su día moviendo al cuerpo. Caminen, estírense, hagan una clase de yoga, váyanse a hacer el ejercicio que ustedes quieran, bailen o al menos sacúdanse, marchan en su lugar, pero hagan algo físico para mover toda esa energía contenida, liberar la tensión. También les puede servir como una manera de descargar, hacer algo de arte, porque a veces a mí me pasa como que no salen las palabras, pero sí podrían hacer un dibujo de su día, sí podrían colorear, sí podrían hacer algo con plastilina. Entonces, a veces yo me aviento como hojas y hojas escribiendo de algo que me impactó en el día y a veces no mucho y tampoco van a ver, no todos los días son igual de intensos. Entonces a veces no escribo mucho, pero sí lo hago diario.
Porque a veces cuando decimos, no, hoy siento que estuvo leve, muchas veces es porque nos quedamos con cómo estuvieron como esas últimas horas. Y quizás ya se nos olvidó que en la mañana sí hubo algo fuerte y lo dejamos pasar, pero ahí se acumula y ahí está en el cuerpo. Y al rato hay gastritis, y al rato hay pesadillas, y al rato hay mal humor. Entonces, encuentren de qué manera descargar todos los días. Otro consejo es, aprendan a ponerse límites para no llevar trabajo a casa. Y yo en lo personal, para mí es algo que sigo trabajando en eso. O sea, sí, de pronto me observo a mí misma otra vez trabajando extra fuera de mis horarios, en los fines de semana, incluso a veces de vacaciones. Y cosas que me han servido a mí es esto, o sea, tener horarios, y obviamente eso lo platico perfectamente con mis colegas, lo platico también con mis pacientes, eso están las políticas más con ellos. Tener horarios para responder correos electrónicos, para contestar WhatsApp. Entonces, yo les sugiero que no contesten WhatsApp de temas laborales fuera de los horarios, a menos que en verdad sea algo urgente o que sea algo como muy esporádico. Que quiten de su teléfono el mail del trabajo, no saben qué pasa eso, porque si están recibiendo notificaciones constantemente, es más probable que las contesten, pero además, aunque no las contesten, o sea, van a sentir la ansiedad de, yo sé que me están hablando, que ya me llegó un mail, ¿no? También algo que les puede servir es establecer horarios fijos para estudiar o para revisar casos, o sea, no hacerlo antes de dormir, sobre todo. O puede ser que lo hagan en el fin de semana, o sea, si sienten que lo necesitan hacer, pero darse un horario. Entonces decir, bueno, yo todos los sábados me voy a dar 2 horas para revisar casos, para estudiar, para un curso, o sea, eso está bien, pero no dejar que nos coma. Busquen con quién hablar, esto también es muy importante. Qué mejor si pueden encontrar un colega con quien puedan sincerarse, porque obviamente un colega los va a entender mejor. Pero si no, busquen un amigo, un familiar con quien abrir cómo se sienten. Y yo les sugiero enormemente, porque además a mí me parece algo ético, que se supervisen y que vayan a terapia psicológica. También hagan descansos cortos, frecuentes durante su jornada laboral. O sea, puede ser un descanso de 5 minutos cada hora. Es muchísimo mejor, y esto también se ha estudiado, hacer descansos cortitos cada hora que no descansar en todo el día y después querer descansar, no sé, por eso luego pasa que ya estamos tan cansados que llegamos a casa y no nos podemos ni mover, ¿no? Entonces es mejor hacer pequeños descansitos. Entonces paren un poco, en esos 5 minutos cierren los ojos, respiren profundo, tomen agua, vayan al baño, estírense, caminen, o sea, desconéctense un poco del tema. Otro consejo es cultivar un hobby o un pasatiempo, porque acuérdense que la terapia ocupacional pues es terapia justamente. Entonces, háganse tiempo a la semana para hacer una actividad cuyo objetivo único sea relajarlos y darles placer. Muy importante que retomen prácticas de autocuidado, o sea, cuiden su alimentación, acuérdense, actívense físicamente, cuiden su apariencia, todo eso. Y puede ser poco a poco, no tienen que cambiar sus hábitos de la noche a la mañana. Escojan uno y empiecen por ese. Tomen el sol, esto también me parece muy importante porque muchos profesionales están encerrados mucho tiempo dentro de sus oficinas, dentro del lugar donde trabajan, y acuérdense que no recibir el sol es un factor para desarrollar depresión. Busquen momentos para ustedes mismos a la semana, o sea, me time. Eso recarga muchísimo las pilas. Entonces vean la manera de al menos una vez a la semana irse a tomar un café solos, poderse quedar 1 hora más en la cama leyendo, irse 1 hora al salón de belleza, practicar algún deporte, no sé, algo que los reconecte con ustedes mismos. Cuiden su sueño, entonces ya saben, diseñen un ritual de sueño, traten de dormir en horarios fijos, aléjense de pantallas antes de dormir, todo lo que les sirva para tener una mejor calidad de sueño. Y por supuesto, acudan a terapia psicológica. El psicólogo es el que está entrenado para apoyarlos. Ahí van a poder aprender herramientas de relajación, a desarrollar estrategias de afrontamiento para las situaciones estresantes, a desarrollar habilidades de comunicación, van a aprender a identificar y gestionar sus emociones y pensamientos, y también a identificar los miedos y traumas que se están haciendo evidentes a través de su relación con los pacientes, y pues van a poder sanarlos.
Yo creo que nosotros los psicólogos, pues somos, digamos, de todos los profesionales de la salud, quizá los mejores equipados para poder manejar pues todo lo que se da en la relación con el paciente, porque pues somos los más familiarizados con el tema de ir a terapia, acudir a supervisión, con el manejo de las emociones, de las creencias, con la autorreflexión. Y que claro, esto para nada nos hace inmunes a la fatiga por compasión, pero al menos siento que no llegamos así como tan desnudos a la práctica profesional. En cambio, pues yo siento muchísima compasión, admiración por mis colegas nutriólogos, médicos, enfermeras, fisioterapeutas, que yo los he visto, siento que llegan mucho más vulnerables porque pues, desconocen mucho sobre salud mental y desconocen mucho sobre su salud mental en particular. Nadie les enseña nunca en la escuela la importancia del autocuidado y cómo hacerlo y cómo eso va a impactar en su práctica profesional. Nadie les enseña el proceso de transferencia y contratransferencia, que es algo que se da en toda relación clínico-paciente, no importa la especialidad. Tampoco les hablan de técnica de manejo de emociones, de manejo de vínculos. Entonces, por eso siento que saber de este tema y compartirlo entre nosotros los profesionales de la salud es muy, muy, muy importante. Y por eso, pues, quise hacer este podcast. Y además, justo por esta razón, me da muchísimo gusto anunciarles, y me da mucha emoción hacerlo, que hoy abro las inscripciones para mi nuevo curso, Cuídate para cuidar a otros. Este es un programa de autocuidado especial para profesionales de la salud. Este es un programa que yo ya he impartido de manera privada y presencial en algunas clínicas y con algunos equipos de trabajo de profesionales de la salud que están sensibles a este tema y que yo les he hablado de ellos, pero sabiendo que se desconoce mucho y que todos los colegas tienen derecho a saberlo y a tener las herramientas para manejarlo. Bueno, pues ahora desarrollé este programa que es 100% online. Entonces está abierto a todos los profesionales de la salud de cualquier especialidad que sientan que a pesar de sentir una gran pasión y vocación por su trabajo, se han estado olvidando de sí mismos. Este programa es para todos aquellos que se identificaron con los síntomas de fatiga por compasión, que sienten que necesitan redefinir y redireccionar su práctica profesional, que se sienten abrumados y sobrecargados por su trabajo, que incluso sienten que esto ha hecho que disfruten un poco menos su trabajo, aunque en general les gusta, para aquellos que frecuentemente dudan de su capacidad y que se comparan con otros colegas, que se sienten solos, que no saben con quién hablar de todo lo que están experimentando en su ámbito laboral, las dudas, los retos, las fuentes de estrés, las emociones, los que perciben una gran diferencia entre lo que aconsejan dentro del consultorio y lo que ocurre en su propia vida. Qué gran paradoja, y la verdad que eso genera muchísimo conflicto interno, el, por ejemplo, ser nutrióloga y obviamente pasarse el día hablando de hábitos de vida saludables y cómo llevar una alimentación balanceada y apenas si se dan tiempo para comer. O tienen conductas alimentarias alteradas. O qué pasa con también los médicos y los psicólogos que estamos ahí presentes dando acompañamiento, dando herramientas y luego no nos acompañamos a nosotros y no aplicamos esas herramientas. Este programa es un taller, así que no solamente vamos a revisar teoría, sobre todo vamos a hacer muchísimos ejercicios para meternos de lleno y profundo, que ya saben que así es como a mí me gusta trabajar. Y estos son algunos de los temas del programa. Les voy a explicar cómo se desarrolla el vínculo con los pacientes, vamos a ver la naturaleza de los procesos transferenciales y contratransferenciales, vamos a ver qué onda con la identificación proyectiva, que es algo muy interesante. Les voy a explicar la neurofisiología de la empatía, cómo evitar la codependencia y establecer vínculos sanos y seguros con los pacientes. Vamos a hablar más de fatiga por compasión y de trauma vicario, que son las dos condiciones que puede desarrollar el clínico por el contacto con el dolor y el sufrimiento del otro. Los dos los van a entender profundamente y vamos a hacer ejercicios de autoevaluación
para que ustedes sepan cómo andan en esto y van a saber perfectamente cómo sanar y transformar estas dos condiciones. Van a descubrir qué tipo de profesional de la salud son, con una tipología que les va a divertir y les va a ayudar a autoconocerse y a saber dónde están sus fortalezas y sus áreas de oportunidad. Les voy a enseñar mi método de descarga diaria para que definitivamente dejen en el consultorio las historias de sus pacientes. Van a aprender a desarrollar rituales de autocuidado. Les voy a enseñar las mejores herramientas para manejar emociones como profesionales de la salud. Van a identificar claramente las fuentes de estrés en su práctica y cómo manejarlas. Vamos a abordar de los retos más comunes que todos enfrentamos, pero de los que se habla poco, porque están rodeados de vergüenza, de tabú. Por ejemplo, vamos a ver cómo manejar dudas profesionales y, entre comillas, fracasos, cómo manejar la presión por cumplir una imagen profesional, el síndrome del impostor en el profesional de la salud, cómo manejar la muerte de un paciente, cómo manejar el tener que estar dando cierto tipo de diagnósticos, cómo trabajar con pacientes de alto riesgo, las diferencias y retos propios de trabajar con un equipo versus en solitario, de trabajar como empleado versus autónomo. Vamos a hablar también de los duelos que vivimos como clínicos a lo largo de nuestra práctica. Les quiero enseñar cómo decir adiós, es decir, cómo terminar un tratamiento de manera asertiva, porque no saben cuántas veces el no saber cómo terminar es una gran fuente de estrés. Y cómo manejar la frustración, la culpa, la envidia y muchas otras emociones que se experimentan en la práctica. Vamos a ver herramientas de gestión de tiempo, organización personal y manejo de dinero, a aprender a poner límites y a generar una comunicación laboral asertiva. Y ustedes al finalizar, además de tener un súper autoconocimiento, van a tener muchas herramientas, van a desarrollar su propio plan personalizado de autocuidado y se van a convertir en profesionales resilientes. Espero que les entusiasme, colegas, este programa que de verdad está diseñado con muchísimo cariño, con muchísimo profesionalismo. En el conjunto, toda mi experiencia profesional, quiero compartirles que yo en los últimos años pues me he especializado en trauma y me he especializado también justamente en ser educadora y terapeuta de fatiga por compasión. Entonces sé perfectamente también cómo manejar esto con colegas. Incluso si alguno de ustedes quisiera tener una evaluación y un diagnóstico y como un programa más específico para su equipo de trabajo, también lo podemos hacer. Pero bueno, para conocer los detalles sobre este programa Cuídate para cuidar a otros, si quieren saber la duración, la dinámica, la inversión, las formas de pago, las fechas de inicio y las promociones, visiten mi página psicoalimentación.com/cuídate. El link directo está en las notas del episodio. Espero compartir con muchos colegas este espacio sanador y de crecimiento que ha sido creado para todos nosotros. Les dejo un abrazo y hasta el próximo episodio. Esto fue ¿De qué tiene hambre tu vida? Con Ana Arismendi. Para más información visita www.dequetienehambretuvida.com.